Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Acciona. Hoy vamos a ver desde Acciona hasta Grifols y en un futuro vídeo analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Acciona, que después de estas fuertes caídas está teniendo un intento de reestructurarse al alza. Eso sí, tiene importantes obstáculos por el camino. El primer obstáculo relevante sería la media de 200, después los 121,2 y por último niveles de 132,4. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos apreciar que en caso de superar este último nivel, en caso de superar los 132,4, estaría activando una divergencia alcista en semanal. Falta todavía mucho para ello, de momento no ha confirmado este escenario y de hecho, volviendo de nuevo al gráfico diario, vemos que tenemos los importantes obstáculos que hemos comentado anteriormente. Ahora, como zonas de soporte vigilaría los 104,8, niveles de 100,10 euros y niveles de 95,93. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, que técnicamente tendría activado después de toda esta gran caída un pequeño doble suelo, objetivo zona de 24,70, aunque después de activar el doble suelo, si recuerdas, decíamos que no tenía el camino nada fácil. De hecho, comentábamos como primera zona de resistencia importante la zona de la media y esta zona sombreada amarilla. Pues bien, desde aquí ha venido esta última corrección. De momento el objetivo estaría activado mientras no pierda niveles de 18,05. Esta sería la zona de soporte y para mejorar el gráfico le exigiría a la media de 200 que dejara de caer, que se girase al alza y que empezase a funcionar de soporte en vez de resistencia. También tendría resistencia en la doble directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio y largo plazo siempre repito que no se trata de una acción para mí demasiado interesante. Ahora mismo estamos cotizando a niveles del año 2006 aproximadamente y más a corto plazo la tendencia también es bastante lateral. Tendría primera zona de resistencia a la media y la zona sombrada amarilla en el entorno de los 10,72. Primera zona de soporte los 9,50, los 9,34, la zona de 8,40 y zona de 7,24. Nos vamos a ACS, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte importante en la media de 200 y en esta directriz azul que viene uniendo mínimos. En todo este camino alcista fue cumpliendo los objetivos que habíamos marcado por este triángulo, varios rectángulos rotos al alza y de momento ha sido capaz de respetar los soportes. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos ver más claramente la primera zona de soporte importante, la directriz azul que viene uniendo mínimos. Perder esta directriz sería la primera señal negativa. También tendría soporte en los 36,94, los 35,86 y zona de 33,94. Ya para medio y largo plazo, zona de soporte importante en la media de 200 en semanal que está en fase ascendente pero ya un poquito alejada del precio. En definitiva, de momento tendencia alcista, precaución si pierde las zonas de soporte comentadas. Nos vamos a la siguiente, AENA, que al igual que ACS también se encuentra en tendencia alcista, pero al igual que ACS también se encuentra alejado de la zona de la media de 200 en semanal. Aquí tenemos el gráfico. Esta semana nos ha dejado una vela doji que marca cierta resistencia en niveles de 192,5. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino y si nos vamos a gráfico diario podemos ver más niveles de soportes y resistencias. Como primera zona de soporte vigilaría los mínimos de esta vela, zona de 185 euros. Después ya soporte en la zona de los 175,3 en esta zona que antes era resistencia, soporte en la media de 200 en diario y soporte en los 163,5 euros. Nos vamos a analizar Amadeus, pero antes agradecer a todos por el apoyo que me dais y es que si no estuvierais vosotros detrás no tendría ningún tipo de sentido grabar estos vídeos. Y ni qué decir tiene, muchísimas gracias a los miembros del canal por aportar vuestro granito de arena. Si eres miembro del canal y estás viendo este vídeo, que sepas que tienes ya a tu disposición la segunda parte del vídeo de acciones del IBEX. Otra ventaja que tienen los miembros del canal es que yo habitualmente intento contestar a todos, pero cada vez hay más mensajes, cada vez me resulta más difícil, por tanto los miembros del canal tienen prioridad a la hora de ser respondidos. Bien, ahora sí, nos vamos al gráfico de Amadeus que tiene los niveles bastante claros de soportes y resistencias. Como primera zona de soporte tendríamos la media de 200 sesiones y después esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Por el lado de resistencias tendríamos la zona entre los 67,82 y 68,07 euros. En caso de superar estos niveles, lo más probable sería ver otro tramo de rebote, quizás para ir a testear esta antigua zona de máximos, zona entre los 76,41 y 77,70 euros. Nos vamos a
ArcelorMittal, que en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por este rectángulo roto al alza, objetivo hacia la zona de los 53 euros. Ahora bien, en el corto plazo está teniendo dificultades, de hecho en el último vídeo señalábamos objetivo por este canal lateral roto a la baja, objetivo que se terminó cumpliendo. De momento la media de 200 es una zona de resistencia importante y también tendría resistencia en este hueco bajista. Como primera zona de soporte tendríamos los 21,06, los 19,58 y los 18,96 euros. Nos vamos a Banco Sabadell, que después de todas estas fuertes subidas dio señales de debilidad en el corto plazo tras perder estos últimos mínimos. Tras perder esta zona, tendría activado un objetivo por doble techo hacia niveles de 1,6280 euros. No sé si lo va a cumplir o lo va a anular, de momento está activado. Mientras no se supere la zona de los 1,9715, el objetivo estará activado y tenemos peligro de que vengan más correcciones. Como zona de soporte vigilaría los 1,70, este hueco alcista y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a Bankinter, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, de momento sin dar señales de debilidad, aunque después de este último fuerte rebote quizás necesite consolidar un poquito antes de continuar con la tendencia. En cuanto a niveles, tendríamos como zona de resistencia la primera, el entorno de los 7,80 euros y después zona de máximos anuales que serían máximos de la historia en los 8,08. Primera zona de soporte los 7,23, niveles Fibonacci de esta última subida y la zona de la media que está en fase ascendente. Nos vamos a BBVA, donde aquí, si recuerdas, habíamos hablado de un objetivo activado por divergencia bajista, objetivo que se terminó cumpliendo, y lo que sucede muchas veces es que cuando se cumple el objetivo viene un movimiento en sentido contrario. Pues bien, se cumple el objetivo de la divergencia y a partir de ahí viene este pequeño rebote de corto plazo. Ahora tendría primera zona de soporte los 8,79 y la directriz que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia, esta directriz que une máximos, este hueco bajista que todavía no fue capaz de rellenarse por completo, y después ya le quedaría los máximos de la historia en los 11,25. Nos vamos a CaixaBank, que se encuentra en tendencia alcista, con un objetivo pendiente por canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 5,38. Aquí decíamos en el vídeo anterior que se había quedado a poquito del objetivo, a partir de ahí vino una pequeña consolidación, pero de momento fue capaz de respetar el soporte que marcábamos, esta zona sombreada amarilla. Desde aquí viene este pequeño rebote de corto plazo, por tanto, primera zona de soporte a vigilar los 4,74. En caso de perder este nivel, la siguiente zona sería la media de 200 que está en fase ascendente. Como zona de resistencia únicamente tendríamos los máximos de la historia en el entorno de los 5,32 euros. Nos vamos a Celnex, aquí vamos a ver primero gráfico semanal, donde vemos que de momento la tendencia es bajista y eso será así mientras no sea capaz de superar la zona sombreada amarilla, mientras no sea capaz de superar niveles de 39,40 euros. La superación de esta zona sería una señal clara de mejoría para medio y largo plazo y también sería señal de mejoría en caso de que la media de 200 en semanal pase de estar en fase descendente a girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, aquí podemos ver niveles más de corto plazo con una primera zona de soporte importante en los 29,44, donde aquí te forma una pequeña estructura de doble suelo que se terminó cumpliendo, y en cuanto a resistencias, la primera estaría en la media de 200 diaria y después en niveles de 35,35. Nos vamos a la siguiente, Enagas, gráfico diario, donde vemos que está sin hacer absolutamente nada desde el año 2015, es decir, el que estuviera en 2015 invertido en Enagas, el coste de oportunidad es brutal respecto a otras compañías. Tendencia, por tanto, lateral en los últimos años, y a corto plazo pues le está costando un poquito superar la zona de la media. De momento la zona de la media es resistencia, la media está en fase descendente y también tendría resistencia en los 13,84. Primera zona de soporte los 12,62 y después niveles de 11,95. Nos vamos a Endesa, que empieza a estar bastante interesante. Aquí el nivel de largo plazo que proponía vigilar era la zona de los 19,35 y es que en caso de superar máximos históricos entraría en subida libre y estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Todavía no ha activado este escenario, pero en caso de superar los 19,35 quedaría el camino abierto para ver otro tramo de rebote. Como positivo es que la media parece que quiere actuar de nuevo de soporte. Esta sería la primera zona a vigilar y después de soporte en los 15,42, en el 61,8 que pasaría por la zona de los 14,96, soporte en la directriz azul que viene uniendo mínimos y ya muy de largo plazo los 10,61. Nos vamos a la siguiente, Ferrovial, que se encuentra en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, de momento sin dar señales de debilidad y con una primera zona de soporte en la media de 200 sesiones diario y después ya muy importante
importantes los 32.94. Mientras sea capaz de respetar 32.94 no dará síntomas de debilidad. Nos vamos a la siguiente, Fluidra, donde aquí, si recuerdas, marcamos una zona de resistencia muy importante en el 61,8% de esta última caída, y bien, desde aquí ha venido esta última corrección. De momento en esta corrección ha sido capaz de respetar el nivel de los 18,55, esta sería la primera zona de soporte ahora mismo importante en Fluidra, y como resistencias vigilaría la zona de la media, el hueco bajista y la directriz que viene uniendo máximos. Si te fijas, aquí he dibujado con línea discontinua azul un proyecto de canal ascendente. Digo proyecto porque de momento no está estructurado, pero si por ejemplo continuase corrigiendo y desde aquí viene un rebote, ya tendríamos 3 puntos en esta directriz alcista y ya tendría más validez. De momento sería, como he dicho, un proyecto de canal ascendente. Nos vamos ya a la siguiente, Grifols. Vamos a ver primero gráfico semanal, en clara tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, con primera zona de resistencia importante de largo plazo en la zona de la media, que está en fase descendente, y también resistencia muy importante en los 15,92. Mejoraría el gráfico si supera este último nivel que he comentado. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, como vemos, pues también la media de 200 está en fase descendente y también es una primera zona de resistencia importante. De hecho, desde aquí vino esta última caída. También resistencia en los 10,44, en los 12,04 y en el cierre de este último hueco bajista. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.